Hello, everyone. Hola a todos, I am Sonia Doi. soy Sonia Doy y soy la presidenta de la Asociación Médico Espírita Internacional. And Les doy la bienvenida a todos a este evento. it's a privilege Y ahora es un gran placer y un privilegio presentarles a mi buena amiga, la doctora Elaine Drysdale. La doctora Drysdale es psicóloga y psiquiatra. Es profesora clínica de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia Británica. Ha trabajado como psiquiatra durante más de 30 años en varios entornos médicos, incluidos más de 25 años como psiquiatra del programa de trasplante de médula ósea en el Hogar de Leucemia en Columbia Británica y de la Agencia de Cáncer de Columbia Británica para programas de cuidados paliativos. Ha dado numerosas conferencias a médicos y ha hablado a nivel nacional e internacional sobre temas de psiquiatría en la atención al cáncer, trasplante de médula ósea y experiencias cercanas a la muerte. En un estudio de investigación clínica que publicó en el New England Journal of Medicine, codirigió un grupo semanal durante 6 años para pacientes metastásicos, ayudando a las mujeres a vivir plenamente mientras afrontan la muerte. Se le pidió que pronunciara elogios en muchos de los 35 funerales de los miembros del grupo, lo que ella considera un honor. Ha tenido interés durante más de 30 años en la experiencia cercana a la muerte y ha enseñado sobre NDES a pacientes, familias en duelo, médicos y otros profesionales de la salud. En 2018, le invitamos a dar una charla en el Congreso aquí en Washington, D.C., para la Asociación Médico Espírita. Y luego aceptó la invitación de la Asociación Médico Espírita Internacional para dar conferencias en 3 países europeos diferentes, hablando de experiencias cercanas a la muerte. Y de allí también fue al 4º Congreso Mundial de Psiquiatría y Espiritualidad en Jerusalén. Ella cree que el conocimiento de NDES proporciona un nuevo paradigma lleno de esperanza para muchos pacientes para hacer frente a la ansiedad de una enfermedad potencialmente mortal. Entonces, Elaine se ha convertido en una gran amiga nuestra y ahora ha sido conocida por varios de nuestros grupos espíritas. Y es un gran honor tenerla en este evento. Entonces, en este momento, le daré la palabra a Elaine para que presente su conferencia. Bienvenida, Elaine. Muchas gracias, Sonia. Ese fue un tributo realmente maravilloso. Me siento muy honrada de que me pidieran hablar en un congreso tan ilustre, el primer Congreso Médico Espírita Internacional virtual, y un orador bastante ilustre. Entonces, gracias por invitarme. Entonces, me gustaría hablar hoy sobre las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo podemos llevar esperanza a los enfermos graves y a los afligidos? Bueno, ciertamente ha sido un gran año en 2020, ¿no es así? Hemos pasado de la negación de la muerte y los escándalos políticos en varios países a la ansiedad por la muerte marcada por el COVID y el tremendo dolor y sufrimiento en todo el mundo con esta pandemia. Me sorprende ver cómo han cambiado tanto las cosas. Recuerdo que hace unos años un paciente me dijo que nunca había oído hablar que nadie muriera, ¿verdad?
Bueno, ciertamente fue un shock que alguien hiciera esa pregunta, porque trabajé en muchos entornos médicos, en emergencias y en salas médicas y en salas psiquiátricas, y había visto muchos pacientes que se habían suicidado, y luego trabajé durante muchos años con pacientes que tenían enfermedades médicas potencialmente mortales, así que me sorprendió un poco que alguien pudiera estar en tanta negación. Bueno, en este año creo que pocas personas en todo el mundo están en negación con el COVID. Una de cada 3 personas en algunas regiones se ve afectada directa o indirectamente por un individuo con COVID. Las personas se enfrentan al darse cuenta de que las personas realmente mueren, y no solo como una fantasía o pesadilla futura. Se enfrentan a consolar a familiares o pacientes asustados. Las personas están lidiando con problemas de aislamiento, pérdidas, depresión, faltas de propósito, pensamientos suicidas, abuso de drogas y sobredosis. La pandemia del COVID ha puesto de relieve las luchas existenciales que han existido para cada ser humano en algún momento. Ha despertado a muchos a los conceptos de enfermedad, sufrimiento o muerte. Solo me gustaría mirar muy brevemente algunas estadísticas. Esto es del Centro para el Control de Enfermedades, informe de agosto de 2020, que analiza la salud mental este año. Y reportó, si miras la línea de fondo en mi diapositiva, que los síntomas del trastorno de ansiedad se triplicaron a partir de 2019. La depresión se duplicó. La ideación suicida de los encuestados se duplicó desde el 2018, del 4% a más del 10%. Y también señaló que varios subgrupos, adultos más jóvenes, minorías étnicas raciales, trabajadores esenciales y cuidadores adultos no remunerados informaron resultados de salud mental desproporcionadamente peores, aumento del abuso de sustancias y una mayor ideación suicida. Sabemos que las tasas de suicidio en todo el mundo suelen rondar los 800,000 casos cada año. Pero con el COVID, parece que hay un aumento en los suicidios. Hay factores sociales de COVID-19 que acabo de mencionar, como el aislamiento y la soledad, el miedo a dar positivo o convertirse en una carga, el ostracismo social y el dolor, junto con los problemas generales de salud mental. Pero también hay otros factores que creo que se convertirán en problemas. Sabemos que hay transportistas de larga distancia del COVID-19. Se les llama personas con afecciones crónicas relacionadas con la inflamación de varios sistemas corporales. Y sabemos que cuando hay inflamación en el cuerpo, existen proteínas inflamatorias llamadas citocinas, que se liberan y entran al cerebro y pueden causar depresión y confusión mental. Entonces, creo que también veremos algunos problemas en ese sentido. Bueno, lidiar con la muerte no ha sido algo nuevo para mí. Como la doctora Doi comentó tan amablemente en mi introducción, estuve muy involucrada durante varios años liderando un grupo semanal para mujeres que estaban muriendo de cáncer de mama. Las mujeres de esos grupos se animaron unas a otras y fue un gran honor y lo más destacado de mi carrera estar involucrada en este trabajo. Pero puedo decirles que mi trabajo reciente en psiquiatría ciertamente ha aumentado con la urgencia. Voy a discutir solo algunos de los casos. He visto tarde en las últimas semanas a un joven desesperado y aislado que Jackson sufrió una sobredosis, sufrió daño cerebral y estaba siendo trasladado a un hospicio. Su madre me preguntó, ¿qué debo decirle cuando vaya al hospicio? Más tarde, después de su transición al siguiente reino, sus palabras fueron, mi fe parece solo teórica. ¿Puedes ayudarme con mi dolor? Otra paciente sabía que estaba muriendo. Estaba preocupada, pero era atea y dijo, no creo en la religión porque creo en la ciencia. ¿Qué podría decirle para ayudarla? Entonces me llamó un amigo, colega, un médico especialista. Mi prima tiene una enfermedad terminal de cáncer, tiene miedo y no es religiosa. ¿Qué le digo? ¿Cómo abordo el tema de la otra vida? Y anteriormente, en algunas de mis conferencias espirituales, he hablado de una joven madre de 2 hijas pequeñas que se había suicidado debido a la depresión asociada con su condición médica crónica.
Todavía la veo y hablé de un padre joven con leucemia recidivante y una hija de 8 años que quería terminar con su vida para tener control sobre su muerte. Entonces, ciertamente, ver pacientes ha sido muy intenso y esa intensidad ha aumentado este año. Pero lo que digo es que en todo este desafío del mundo, sufrimiento, dificultad, todos podemos dar esperanza a los demás. No es necesario formar parte de una profesión sanitaria para brindar esperanza. Como proveedor de atención médica durante varias décadas, quiero compartirles algunas historias clínicas y consejos que he descubierto a través de la experiencia clínica y de vida para aplicar la sabiduría de la experiencia cercana a la muerte para ayudar a otros, ya sea en un ámbito médico o no médico. Entonces, ¿cómo pueden los profesionales de la salud u otras personas abordar el tema de la otra vida con pacientes moribundos? Hay cuestiones sobre por dónde empezar. Veo que mi diapositiva dice dónde empezar. Debería ser por dónde empezar. Pero puede haber malestar con el tema, puede haber no querer causar angustia o abrir una lata de gusanos, como decimos en inglés. Puede haber preocupación por un dilema profesional de imponer las propias ideas religiosas. De hecho, creo que eso es un problema importante. Los individuos espíritas pueden sentirse confiados en sus propias creencias, pero otros pueden no sentirse tan confiados y pueden resentir el más mínimo indicio de proselitismo. Es un buen equilibrio compartir la fe de uno versus la percepción de impulsar la religión o las ideas teológicas. Las instituciones de salud pueden tener políticas definidas o limitaciones contra cualquier percepción de proselitismo en el ámbito de la atención de la salud. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros pacientes si sentimos que existe un reino espiritual o si queremos brindarles esperanza? De esta manera, las experiencias cercanas a la muerte son fenómenos clínicos válidos y proporcionan un puente conversacional de lo clínico a lo espiritual. NDEs son experiencias clínicas. Hablar de ellos con un paciente no es impulsar un dogma religioso, sino proporcionar información valiosa sobre las experiencias de los demás. Estas experiencias son comunes y ocurren en aproximadamente el 5% de la población general, sorprendentemente, y el 18% de los pacientes con reanimación cardíaca. La gente no habla mucho de ellos porque a menudo los mantienen en privado para ellos mismos, para que el valor de la experiencia no disminuya. Pero podemos usar las historias de experiencias cercanas a la muerte para abrir la puerta a otras experiencias espirituales o temas y dar esperanza a las personas. Entonces, cuando tengo un paciente que tiene miedo de morir, siento que puedo usar la conciencia de las experiencias cercanas a la muerte para presentar el tema de la muerte y reducir la unidad de miedo de morir de una manera intrigante y esperanzadora. Le digo al paciente, ¿alguna vez has oído hablar de experiencias cercanas a la muerte? Bueno, lo que sabemos de las personas que han estado lo más posible de morir y aún así han sobrevivido para hablar, es que el momento real de la muerte es pacífico para la persona que está muriendo, independiente de cómo se vea. Espectadores, y más allá de eso plantea la posibilidad de un reino espiritual. Puedes elegir aceptar las posibilidades espirituales o no, pero sabemos que el momento de la muerte es pacífico. Podemos dar información más allá de eso a los pacientes. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Los expertos médicos creen en ellos? La gente podría decir, escuché que hay razones médicas que podrían explicar estas experiencias, como el delirio causado por una infección o la morfina, ¿es cierto? ¿No se puede explicar todo por el cierre biológico del cerebro? ¿Cómo pueden algunas personas ver un reino espiritual? Entonces, voy a abordar estos temas lo más brevemente que pueda, aunque son bastante extensos. Pero luego me gustaría hablar sobre algunos de mis pacientes y cómo he aplicado historias cercanas a la muerte para ayudarlos. Entonces, una experiencia cercana a la muerte es un evento psicológico profundo que puede ocurrirle a una persona cercana a la muerte, o que no está cercana a la muerte sino en una situación de crisis física emocional. Estar en una situación potencialmente mortal, como quizás ver un accidente automovilístico, no es lo mismo que una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte es el patrón de percepciones que crea un evento reconocible e incluye elementos trascendentales y médicos. Y es un poderoso evento de conciencia.
No es una enfermedad mental. En otras palabras, es un aumento de la conciencia, cuando la persona parece estar inconsciente o clínicamente muerta. Y como dije, son sorprendentemente comunes, y esa es otra razón por la que todos deberíamos conocerlos. Entonces, en los pacientes les cuento un poco sobre la historia del estudio de la experiencia cercana a la muerte. Fueron experiencias relativamente desconocidas hasta hace poco, en 1975, aunque ha habido referencias a ellas en los libros antiguos y en pinturas de la Edad Media. Pero no fue hasta el 75 cuando el doctor Raymond Moody, filósofo y médico, que luego se convirtió en psiquiatra, revisó casos de 150 personas que habían experimentado estos fenómenos. Entonces, los casos se dividieron en tres grupos: personas que tuvieron un paro cardíaco y fueron resucitados, personas que habían estado muy cerca de la muerte y experiencias de personas que murieron, que fueron informadas por los familiares. Bueno, escribió un libro, Vida después de la vida, que se publicó en el 75 y se convirtió en un éxito en ventas. Apareció en una revista norteamericana muy popular en ese momento, el Reader's Digest, e influyó en la industria del cine. Se convirtió en la corriente principal y ha dado lugar a un cambio de visión del mundo sobre la muerte. Entonces, ¿qué señaló el Dr. Moody en sus observaciones? Bueno, descubrió que una experiencia cercana a la muerte puede contener algunos o todos de los 9 elementos. Una sensación de gran paz y ausencia de dolor. El paciente experimenta repentinamente este sentimiento maravilloso y luego la mayoría de las personas informan una sensación de falta de conciencia, experiencia corporal de elevarse y flotar por encima del cuerpo y observar los eventos de abajo. A menudo luego pueden describir con precisión los eventos en la sala de reanimación o en las habitaciones más allá desde un punto de vista alto, o pueden informar conversaciones en los pasillos durante el tiempo en que estuvieron en coma o en un estado de paro cardíaco. Luego, a menudo tienen la experiencia de ser arrastrados hacia abajo a través de un túnel de oscuridad a gran velocidad, hasta alcanzar un reino de luz radiante al final. Y quizás este fue el origen del término la luz al final del túnel. Algunas personas no informan de un túnel, sino que se elevan repentinamente al espacio exterior y ven la Tierra como la verían los astronautas. El Dr. Carl Jung tuvo esta experiencia mucho antes que Google Earth y los mapas de satélite. Luego, las personas a menudo se encuentran con amigos o parientes fallecidos, que los saludan, incluso cuando la persona que tuvo la experiencia cercana a la muerte no sabía que el amigo fallecido había muerto. A veces se sorprenden mucho y dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Las personas fallecidas a menudo brillan con una luz interior. Luego la persona puede encontrarse con un ser de luz al final del túnel, que se percibe como una energía omnisciente amorosa y se identifica de manera variable como Dios, Jesús u otro ser espiritual. Luego, el ser de luz presenta al moribundo una revisión de vida panorámica, comenzando desde el nacimiento de la persona y durante toda su vida, y así la persona observa y siente los efectos de sus acciones en los demás. El individuo moribundo puede darse cuenta de que los actos de amor, aunque sean simples, son de gran valor en la vida de uno en la tierra. Luego, hay una renuencia a regresar. Se le puede decir a la persona moribunda que debe regresar a la vida, ya que aún no es el momento de quedarse, pero la persona se muestra reacia a regresar. A otras personas se les da una opción, pero eligen regresar para ayudar a sus seres queridos. Hay otros elementos que pueden ocurrir. Puede haber emociones intensas, percepciones elevadas, incluso colores intensos. Y algunas personas dicen que han visto colores brillantes, que ni siquiera se ven en la Tierra, que son colores nuevos. Pueden percibir un reino espiritual que puede incluir paisajes vívidamente memorables. Pueden alcanzar un conocimiento vital de la naturaleza, del universo. Pueden tener un sentido de unidad e interconexión, un sentido de tener conocimiento del futuro, o pueden recibir mensajes sobre el propósito de su vida. Ahora, algunas personas tienen solo uno o dos de los 15 elementos que a menudo se enumeran, y es variable, no todos tienen todos. Pero se puede ver que con experiencias tan increíbles, la gente no querría compartir sus historias con personas que podrían denunciarlo, o burlarse de ellos, o de los médicos que podrían minimizarlo y decir, oh, estaba todo en tu cabeza o simplemente estabas muy enfermo.
Sabemos que las similitudes entre las experiencias cercanas a la muerte ocurren entre edades y culturas. Sabemos por el pediatra Dr. Melvin Morse de 1999 este libro llamado Más cerca de la luz, en el que él describía las experiencias cercanas a la muerte de los niños y encontró que eran muy similares a las experiencias de los adultos, incluso cuando había habido mínima aportación religiosa. Un niño de 10 meses se arrastró por el túnel y un niño identificó el ser de luz como Santa Claus. Las experiencias cercanas a la muerte son similares en las personas, independientemente de la edad, el género, el nivel de educación o la religión, y también las han experimentado personas de todas las religiones, así como exagnósticos y ateos. Bueno, desde el trabajo del Dr. Moody, ha habido muchas investigaciones posteriores e historias personales de científicos, psicólogos, médicos y otras personas que han aumentado sus conocimientos en los últimos 40 años, incluido el psiquiatra Dr. Bruce Greyson y el neurocientífico y psiquiatra Dr. Peter Fenwick, quien es conocido por muchos de ustedes con su implicación en el movimiento espírita. Y conferencias. Pediatras, oncólogos, radioterapeutas, cardiólogos, neurocirujanos, cirujanos ortopédicos, muchos han participado desde 1975. Existe una asociación, la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, o IANDS, que ha fomentado la investigación en el campo y celebra conferencias anuales. Bueno, las explicaciones médicas intentadas han incluido delirio por sepsis, medicación, efectos secundarios, disfunciones metabólicas. El delirio se suele denominar estado de confusión. La gente dice, bueno, tal vez fue psicosis o hipoxia, sin suficiente oxígeno a los nervios ópticos, por lo que causó la visión de túnel, o tal vez fue abuso de sustancias, o quizás fue la liberación de la molécula DMT, que es ingrediente activo de la ayahuasca. Tal vez fue una convulsión o estimulación del lóbulo temporal. Pero ninguna de estas explicaciones explica cómo podemos tener nuevos conocimientos sobre los individuos o sobre procesos lejanos o futuros. Explican solo aspectos parciales de la misma. Pueden explicar un síntoma o parte de la experiencia, pero no todo. Y existen diferencias entre la enfermedad mental y las experiencias cercanas a la muerte. Las presentaciones clínicas son muy diferentes y el psiquiatra Dr. Bruce Greyson documentó las diferencias entre en el contexto, el contenido, la memoria del evento y las secuelas. Y voy a hablar un poco sobre el delirio, muy brevemente, y en qué se diferencia realmente de la experiencia cercana a la muerte. Entonces, si alguien dice, oh, es solo delirio, bueno, eso no es realmente exacto. El delirio es muy diferente. El delirio es un funcionamiento alterado del cerebro debido a condiciones médicas agudas. Provoca una alteración de la atención o concentración y de la conciencia, por la que la persona puede estar desorientada con el tiempo o el lugar. Puede haber un cambio rápido durante horas o días desde la línea de base. Puede haber cambios en el pensamiento o la percepción. Puede haber alucinaciones visuales, procesos de pensamiento extraños y confusos. Los pensamientos no se procesan bien para recordarlos de inmediato y por lo tanto ciertamente no se recuerdan bien después. Clínicamente puede haber cambios psicomotores y alteración del sueño, con el ciclo de sueño-vigilia invertido fragmentado, y alteraciones emocionales, con emociones que cambian rápidamente y un estado de perplejidad. Entonces, ¿en qué se diferencia eso de una experiencia cercana a la muerte? Bueno, un delirio puede explicarse por la enfermedad o enfermedades que afectan el funcionamiento del cerebro. Una experiencia cercana a la muerte que no se puede explicar más allá de las circunstancias desencadenantes de la pérdida de conciencia manifiesta. No se puede explicar cómo la enfermedad o el trauma inminente crearon la experiencia. Un trauma inminente sin una enfermedad real puede crear una experiencia como observar un accidente desde fuera del cuerpo, y los sueños de morir también pueden crear experiencias similares, por lo que no podemos explicar eso. Los escépticos pueden intentar atribuir todas las características a explicaciones biológicas, pero algunas características simplemente no se pueden explicar biológicamente. ¿Cómo puede alguien estar al tanto de eventos no locales mientras está inconsciente? Hay otras diferencias. Delirantes en los síntomas del delirio fluctúan con el tiempo y en intensidad. En una experiencia cercana a la muerte es todo o nada.
Externamente se observa que uno está en coma comatoso y luego completamente consciente. Internamente la persona está completamente presente y puede estar observando la situación externa o ser consciente de eventos reales verificables en otros lugares durante el tiempo que está citando inconsciente. En el delirio los pacientes están muy enfermos, con conciencia parcial y capacidad parcial para interactuar, mientras que en una SM la persona está inconsciente, no responde, sin interacciones durante la experiencia. En el delirio el pensamiento es confuso, fragmentado, carece de consistencia. La ideación paranoica podría cambiar. No está arreglado, es lo que yo llamo un lío confuso. Mientras que en una experiencia cercana a la muerte, la descripción de la experiencia es coherente, puede sonar fantásticamente imaginativa para otros desinformados, pero se mantiene unida de una manera congruente. El contenido del pensamiento difiere para los dos. En un delirio hay ideas falsas, malas interpretaciones de identidades a menudo son angustiantes, temerosos. Hay ideación, contenido, una persona puede ser paranoica, desconfiar de los demás, puede sentirse incomprendida, temerosa de los eventos. El contenido nunca es inspirador. Nunca. En 30 años he visto delirio que tuviera un contenido inspirador. Y no se trata de ser amado o valorado. Mientras que por el contrario, en la experiencia cercana a la muerte, el contenido tiende a ser tranquilizador, esperanzador, inspirador, con un enfoque en ser comprendido, valorado y amado, que no está en un delirio. En un delirio, la persona puede estar hipoactiva o agitada, pero en una experiencia cercana a la muerte, parece que se encuentra en un estado de paro cardíaco o coma. La reactividad emocional es diferente. En un delirio las emociones son lábiles o cambiantes, son temerosas o blandas, mientras que en una experiencia cercana a la muerte, la persona no observa emociones durante el evento, pero luego expresa asombro, humildad, posiblemente gratitud, mayor confianza en sí mismo y determinación. Y las emociones se mantienen, no son lábiles ni cambiantes. ¿Y la capacidad de recordar? Bueno, en el delirio hay poca o ninguna memoria. Las personas a menudo se sorprenden al enterarse de lo que han dicho o hecho mientras estaban delirando. Mientras que en una experiencia cercana a la muerte hay una excelente memoria para los detalles de la experiencia y los recuerdos perduran en el tiempo sin deterioro de la memoria. Entonces, en un delirio, ¿cuáles son las secuelas? Bueno, el delirio tiene poco impacto en la vida posterior, aparte del miedo a enfermarse nuevamente. Qué pesadilla, dice la gente, no recuerdo mucho, pero fue horrible. No he observado después del delirio ningún impacto positivo para el propósito de la vida o dedicación a una causa o disminución del miedo a morir. Mientras que con la experiencia cercana a la muerte, las personas suelen vivir con más intención en su propósito de vida, sienten que tienen un propósito de vida, tienen un mayor deseo de expresar amor a los demás, son más filosóficos sobre las circunstancias transitorias de la vida y menos temerosos de estar moribundos. A veces puede haber presentaciones dobles de una experiencia cercana a la muerte y un delirio. Puede haber un delirio parcial y luego un aclaramiento, y la persona puede tener algunas experiencias espirituales y luego puede haber un aumento de la actividad delirante. Un compañero comentó el día anterior a su muerte: Elaine, pensé que estaba caminando por una calle y llegué a un lugar con una cerradura en la puerta. Abrí la cerradura y no vas a creer lo que hay al otro lado de esa puerta. Es increíble, un mundo completamente diferente. Algunos pacientes también me han dicho eso. Un paciente dijo, bueno, esta mañana se abrió la puerta y vi todo el cosmos, las estrellas, ya no tengo miedo de morir. Entonces, tuvo lo que pareció ser una experiencia parcial cercana a la muerte o tal vez el sueño de una. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre la estimulación del lóbulo temporal, porque la estimulación de los lóbulos temporales, mediante una sonda o actividad convulsiva, pueden crear una experiencia parcialmente como una experiencia cercana a la muerte, con sentimientos de amor, expansión, unidad, pero no explica todas las facetas de una experiencia cercana a la muerte. No explica, como dije, el nuevo conocimiento sobre las personas, la conciencia detallada de eventos en otros lugares o el nuevo conocimiento de eventos pasados o futuros. Entonces, lo que no se puede explicar mediante teorías biológicas se ha resumido en un libro llamado
Evidence of the Afterlife, la ciencia de las experiencias cercanas a la muerte, analiza las 9 líneas de evidencia que cuando se toman en conjunto realmente sugieren que, que no podemos explicar las experiencias cercanas a la muerte mediante teorías biológicas. El libro fue escrito por el oncólogo radiólogo Dr. Jeffrey Long y el autor de bestsellers Sir Paul Perry, y proporcionan estas líneas de evidencia que contrarrestan cualquier teoría biológica única ofrecida como causa de experiencias cercanas a la muerte. Entonces, hablo de esto brevemente cuando hablo con los pacientes y digo, bueno, ¿qué no se puede explicar con teorías biológicas? Bueno, el nivel de conciencia y alerta suele ser mayor que en la vida cotidiana, aunque la persona esté médicamente inconsciente. Y esto por sí solo es médicamente inexplicable sin importar la teoría que se considere. Y durante la experiencia cercana a la muerte, la persona puede ver y escuchar eventos que luego son verificados por otros. Esos se denominan eventos verídicos, que han sido verificados. ¿Cómo se puede ver un evento o escuchar una conversación con total precisión desde una distancia geográfica estando inconsciente? Eso normalmente no se puede escuchar incluso con la máxima conciencia de la vida diaria. Algunos experimentadores cercanos a la muerte, que eran ciegos o tenían una discapacidad visual significativa, tuvieron experiencias en las que tenían una visión normal o supernormal, incluso en algunos que nacieron ciegos. Número 4. Pueden ocurrir bajo anestesia general monitoreada, en un momento en que sabemos que la experiencia consciente debería ser imposible. Número 5. Las revisiones de la vida pueden incluir eventos reales que pueden haber sido olvidados o previamente desconocidos por el experimentador. La persona puede aprender nueva información durante su estado inconsciente que no conocía antes de la experiencia cercana a la muerte, y regresan bastante sorprendidos de haber aprendido eso, para informar que se enteraron de que alguien había muerto, o había ocurrido algo en el pasado que ellos no conocían. Cuando los experimentadores se encuentran con seres, han sabido que prácticamente siempre han fallecido. Cabría esperar que si los recuerdos fueran del subconsciente incluirían parientes vivos. Además, a veces se enteran de la muerte de un familiar durante la experiencia cercana a la muerte, como acabo de mencionar. Las experiencias cercanas a la muerte de niños no expuestos a la doctrina religiosa son sorprendentemente similares a la de niños mayores y adultos. Número 8. Son notablemente consistentes en todo el mundo a pesar de las diferencias de culturas. Y el número 9. Es común que las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte experimenten cambios en sus vidas que son poderosos y duraderos, y estos cambios siguen un patrón constante. Hay una 10ª línea adicional de evidencia sobre experiencias de muerte compartidas, donde una persona sana comparte algo de la experiencia espiritual de la persona moribunda. La visión compartida puede ser por aquellos que están físicamente cerca de la cama de una persona moribunda. La persona sana también ve las energías espirituales como una luz divina o personas fallecidas. El Dr. Jeff O'Driscoll, médico de urgencias, describió sus propias experiencias en su libro Todavía no. También hay un programa llamado El Camino del Cruce Compartido, que es un programa dirigido por William Peters en Santa Bárbara, California, en el que se documenta las percepciones compartidas del proceso de la muerte por parte de personas que están emocionalmente cercanas a la persona moribunda. Bueno, el neurocirujano de Harvard, el Dr. Eben Alexander, escribió: como muchos otros científicos escépticos, me niego a revisar los datos. Voy a omitir un poco. Aquellos que afirman que no hay evidencia de fenómenos indicativos de conciencia extendida creen que conocer la verdad sin necesidad de mirar los hechos. Ese fue su caso, y dijo que el evento que más convenció a un escéptico fue tener una experiencia. Bueno, los pacientes me preguntan que si hay un reino espiritual, ¿por qué no podemos verlo? Y me he preguntado si tiene que ver con el enfoque perceptivo. Muchos de ustedes han visto el libro de imágenes de ojos mágicos, de todos estos pequeños puntos en una página, y lo miran como puntos. Si se ponen la página en la nariz y la vuelven a traer lentamente, en algún momento, todos de repente, ves que la imagen comienza a tomar una forma en el patrón de todos los puntos, y este patrón puede volverse bastante elaborado, con imágenes de animales y escenas bajo el agua, y será la misma escena para todos los que puedan enfocar en ese lugar. Entonces, parece
haber un punto óptimo para el punto focal de visión? Bueno, ¿hay un punto óptimo para el punto focal para ver el reino espiritual? Quizás haya un punto focal cambiante para los niños, que pueden ver seres espirituales hasta la edad de 3 o 5 años, cuando esa habilidad se pierde. Creo que hay una adaptación a vivir en el mundo físico que necesita límites para los objetos físicos. Necesitamos poder ver lo que es físico versus lo que está en el ámbito espiritual. De lo contrario, podríamos correr el riesgo de sufrir daños. Podríamos tratar de sentarnos en una mesa que no esté realmente en el plano físico. Entonces, tal vez cuando un niño se adapta al mundo físico, ese punto focal se endurece más con el del denso mundo material. Quizás la capacidad de mover visualmente el punto focal de una de manera flexible se pierde generalmente al ver la energía espiritual menos densa. Pero luego, cuando las personas están a punto de morir, a menudo pueden aflojar ese punto focal y ver ángeles o espíritus fallecidos que vienen a darle la bienvenida. Entonces, creo que la pérdida de la visión de la energía espiritual puede deberse a la adaptación para este reino físico. Me recuerda una historia de mi madre cuando se estaba muriendo. Y el día en que se estaba muriendo, que en realidad murió, unas horas antes de su muerte, le pregunté, ¿ves a alguien en la habitación, mamá? Y ella asintió y le dije, ¿ves a tus padres? No. ¿Ves a papá? Sí. ¿Ves a tus padres? No. ¿Ves a papá? Sí. Gran sonrisa. Ella no estaba hablando en ese momento. Murió unos años, unas horas después, y creo que estaba muy feliz de ser escoltada por mi padre. Bueno, el Dr. Jeff O'Driscoll habla del velo, despedida para los recién nacidos y para los moribundos, y dice que es como una cortina, tal vez con las almas recién nacidas entrando en este reino físico y la cortina se abre un poco, y luego cuando la gente está muriendo la cortina se abre y se apaga. Y dice que la luz de la gloria es más visible para los demás cuando se abre el telón. Bueno, ahora es posible que haya ciertas frecuencias en ciertas áreas del cerebro que varíen. Ahora el Dr. Peter Fenwick ha escrito un libro, Luz Brillante sobre la trascendencia, el viaje poco convencional de un neurocientífico, y él en este libro ofrece relatos e investigaciones fascinantes que evalúan la energía cerebral y las ubicaciones anatómicas durante las actividades espirituales, utilizando equipo de EEG para evaluar frecuencias de ondas cerebrales e imágenes de resonancia magnética funcional para evaluar la medición espacial de áreas de mayor metabolismo cerebral, y magnetoencefalografía, que es la más sofisticada por ahora, para evaluar la acción de los campos magnéticos en el cerebro. Por supuesto, realmente no podemos registrar la actividad eléctrica de alguien que está teniendo una experiencia cercana a la muerte, porque generalmente la presión está en los intentos de reanimación en lugar de realizar un escaneo cerebral. Entonces, solo podemos mirar otras actividades espirituales e inferir. Y en 2019, el Dr. Fenwick publicó la primera evidencia neurocientífica que subyace a la experiencia de enviar energía luminosa observada externamente de una persona a otra, y el acoplamiento de los cerebros de los remitentes y el destinatario durante el proceso de entrega de luz, por lo que cada uno estaba siendo evaluado. Su energía estaba siendo registrada, y cuando un individuo enviaba energía espiritual a otro, el cerebro del remitente estaba en un estado metabólico más alto, y especialmente en el área temporal izquierda. Y además hubo un acoplamiento de la actividad cerebral del remitente y la actividad del receptor, con los cerebros actuando simultáneamente entre sí, incluso a través de puertas cerradas. Creo que esto es asombroso, y me trae a la mente charlas de física, de acoplamiento, al nivel de las subpartículas. Eso está más allá de mi ámbito de comprensión. Pero quizás el Dr. Fenwick pueda informarnos sobre eso. No hubo comunicación lo suficientemente interesante entre los cerebros cuando ambos usaban gafas, lo que te hace pensar en el momento de la expresión que el alma se proyecta a través de los ojos, o que cuando miras a los ojos del otro ves y sientes un alma.
Esto fue muy interesante. Pero siento que esto de que las experiencias espirituales se pueden reducir a explicaciones del funcionamiento del cerebro, no. Por el contrario, sugiero que el desarrollo de técnicas de escaneo sugiere que nuestro sistema nervioso está programado para alguna capacidad de acceso e indica la presencia de energía espiritual y de un reino espiritual. Bueno, está bien, suficiente de todo eso. Será mejor que pase a los consejos prácticos para abordar el tema de la muerte. Entonces mi colega médico escuchó mi conferencia y miró mis diapositivas, preparándose para hablar con su primo moribundo. Y luego dije, ¿tienes algún consejo para mí? Y él dijo, bueno, tal vez podrías hablar sobre cómo abordar el tema de la muerte. Entonces, con eso, pensé bien, quizás sea mejor que vuelva a lo básico marcado. Por lo tanto, esto es lo más básico que se me ocurre para obtener consejos. Entonces, ¿qué hago con un paciente cuando especialmente uno que pueda ser nuevo para mí le digo, ¿cómo se siente? Pregunta psiquiátrica típica, ¿no? Yo diría, ¿estás preocupado? ¿Qué te preocupa? ¿Tienes miedo de experimentar dolor? ¿O tienes miedo de morir? ¿O es el miedo a lo desconocido o el miedo a no ver a tus seres queridos? Y a veces hago preguntas de esperanza, relacionadas con un cuestionario de esperanza. ¿Qué te da esperanza? ¿Te criaste o sigues una organización religiosa en particular? ¿Tienes prácticas y creencias personales, como ¿crees en Dios? ¿Crees en la otra vida? ¿Tienes inquietudes, preocupaciones o problemas prácticos sobre el final de tu vida? Entonces, simplemente preguntar eso, ¿qué te da esperanza? Si crees en Dios o en el más allá, es muy importante si estás viendo a alguien en el hospicio o a alguien que tenga una enfermedad terminal. Y esta es la referencia para el modelo de esperanza desarrollado por médicos para guiar la evaluación espiritual. Entonces le digo a la persona, y lo he dicho antes, pero lo voy a repetir porque es importante. Lo que sabemos de las personas que han estado lo más cerca posible de morir y aún han sobrevivido para hablar es que el momento real de la muerte es pacífico para la persona que está muriendo, independientemente de lo que pueda parecer los espectadores, y más allá de eso plantea la posibilidad de un reino espiritual. Puede optar por aceptar las posibilidades espirituales o no, pero sabemos que el momento de la muerte es pacífico. Bueno, enfatizo el contraste entre las observaciones externas y la experiencia interna del moribundo. Hay un ejemplo de un hombre que fue electrocutado, que debe haber parecido bastante violento para cualquier espectador que presenciara lo que experimentó su cuerpo, y sin embargo describió sentimientos de absoluta tranquilidad, con el sonido de campanillas y una calidad ordenada en la experiencia. Así que como se vea por fuera, sabemos que para la persona moribunda por dentro se siente muy tranquilo, lo cual es realmente muy útil saberlo. Y este conocimiento fue muy útil para un padre que vio a su hijo colapsar, y el padre tuvo estrés postraumático después de eso, con pesadillas recurrentes. Y hablamos de este mismo hecho de que lo que su hijo estaba experimentando probablemente era paz, incluso aunque en el exterior fue molesto para el padre. Y eso realmente ayudó mucho al padre. Bueno, con las personas con enfermedades terminales, ¿qué podemos ofrecer? Y especialmente ahora en tiempos de COVID, cuando la gente puede enfermarse tan rápidamente. Es bueno ser tranquilizador. Es común que los moribundos vean visiones o sueños de seres queridos fallecidos que llegan para darle la bienvenida y escoltarlos al otro lado. El Dr. Christopher Kerr ha hablado de eso en su charla y acabo de hablar de mi madre. Y puede preguntar, ¿ha tenido sueños o visiones de seres queridos viniendo a verte? ¿Qué ha pasado por alto? Reforzar los elementos de acogida por parte de los seres queridos y de celebración. Voy a omitir este caso, pero bueno, lo repasaré rápidamente. Era una mujer a la que apenas conocía y estaba en un hospicio. Era amiga de una amiga y le pregunté cómo estaba. Y le pregunté si tuviste algún sueño interesante. Y ella dijo que su hermano fallecido había estado apareciendo en sus sueños. Dije que estaba esperando para celebrar contigo, en lo que va a ser una celebración. Te va a ayudar. Le hablé de experiencias cercanas a la muerte y le cité la letra de Going Home, sobre ir a casa al cielo,
y unos minutos después se quedó dormida en un estado completamente relajado y feliz, y murió mientras dormía esa noche, lo cual fue muy inesperado. No esperábamos que falleciera durante varias semanas. Entonces, estas son algunas de las cosas que les digo a mis pacientes. Pero a veces puedes llevar un caballo al agua y no puedes hacer que beba. Recuerdo a una amiga que me había dicho en las últimas etapas de su enfermedad: no se atreva nadie a convertirme en mi lecho de muerte. Bueno, yo estaba con ella en el momento en que murió y ciertamente tomaría mucho cuidado con lo que dije. Pero usé los recuerdos felices de nuestras hogueras nocturnas que habíamos compartido juntos durante muchos veranos, y hablé de disfrutar la belleza de la luz del fuego y la felicidad de estar rodeado de amigos amorosos, y de cómo había una cualidad casi fascinante en la luz, y fue maravilloso mirar esa luz. Entonces, así es como manejé esa situación. Mi paciente que dijo: creo en la ciencia y no creo en Dios ni en la otra vida. Bueno, dije, hay muchos científicos que realmente creen en Dios o en la otra vida, y estoy muy interesado en sus experiencias de muerte, si es que alguna vez quiere hablar de ellas. Pero está bien, no hace falta que sepas que no estoy presionando por eso, porque si lo hubiera presionado, eso habría sido una falta de respeto para ella y se habría sentido acosada y no cómoda. Podemos usar metáforas para sugerir esperanza. Con una mujer que había viajado mucho, se podría decir: ¿cómo te sientes antes de partir hacia África? ¿Un poco aprensivo? ¿Cómo te sientes cuando llegaste? Debe haber sido difícil de imaginar antes de que estuvieras allí. Pero qué emocionante aventura tuviste allí cuando llegaste. Entonces, hay una sugerencia subliminal de esperanza para viajar y que será bueno. Será una buena experiencia. Podemos usar metáforas de luz, podemos hablar de celebraciones del pasado y quizás de reuniones futuras. Voy a hablar rápidamente de Lisa, una esposa moribunda de 28 años con creencias mínimas que decía: ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué se siente al morir? Bueno, el personal llamó al personal de consulta de cuidados paliativos, quien describió en claro detalle los cambios físicos de la muerte. Ella estaba aterrorizada. Ella estaba horrorizada. Luego la remitieron a mí para que la viera porque tenía más ansiedad. Bueno, no me extraña. Le dije a ella: ¿te dijeron cómo se siente realmente por dentro, psicológicamente? ¿Qué se siente cuando estás pasando por eso? ¿Sabes? Por los relatos de personas que estuvieron tan cerca de morir. Su respuesta fue no. Entonces, por supuesto, entré en mi pequeña discusión sobre las experiencias cercanas a la muerte y lo que la gente había experimentado. Y hablamos de su tío que había muerto y con quien le había encantado reír, y cómo lo iba a ver de nuevo, y se iban a divertir mucho del otro lado. Las siguientes 3 semanas se transformaron del terror y las imágenes macabras de estar en la tumba a la esperanza de un reencuentro celestial con su tío y de celebrar juntos. También he hablado de equivalentes de sueños de experiencias cercanas a la muerte, y eso puede ocurrir para ayudar a las personas a perder el miedo a morir. He hablado un poco sobre experiencias compartidas de muerte con enfermos terminales, y donde una persona sana comparte parte de la experiencia espiritual. William Peters, en su Camino de Cruce Compartido, tiene protocolos que ayudan a las parejas cuando una persona está muriendo y refuerzan la conexión de pareja. Entonces, eso aumenta la probabilidad de una experiencia de muerte compartida, quizás telepáticamente, y para que la persona que sobrevive tenga visiones o sueños o comunicación telepática. Ahora quiero hablar sobre la historia de Jackson, porque esta historia combina muchos elementos de lo que estamos haciendo en tiempos de COVID, con el trato con personas que están en un hospicio y con miedo a morir, con el duelo. Entonces, todo esto ha ocurrido en las últimas semanas. Mi paciente Mary es una paciente que ha tenido problemas médicos importantes, con un tumor cerebral, pérdida de un ojo, trasplante de leucemia y un hijo que había tenido una enfermedad mental. Su hijo Jackson, de 40 años, había sufrido unas sobredosis repetidas con varios paros cardíacos que provocaron lesiones cerebrales graves, convulsiones e ingreso a la UCI.
En el último había sido inflexible durante años en que quería dejar esta vida. Los grandes intentos de intervención, hospitalización y tratamiento no habían tenido éxito. Hice una visita domiciliaria al campo e incluso traté de ayudar con el tratamiento del hijo y mediar a través de los departamentos de emergencia, los departamentos de psiquiatría y los programas de abuso de sustancias. No tuvo éxito. Ahora estaba preocupada de que él estuviera sufriendo aún más ahora que tenía una lesión cerebral severa que antes de la sobredosis. Él había dicho, quiero morir, el dolor siempre está dentro, desgarrándome y desgarrándome. Durante años, una y otra vez, después de su episodio más reciente, después de su lesión cerebral, estuvo diciendo, ayúdame, ayúdame, quiero ir. Tenía una capacidad fluctuante para comunicarse. La decisión fue tomada en su nombre, por sus padres, de suspender las medidas de soporte vital sin sonda de alimentación, ya que esto sería consistente con lo que él hubiera querido. Ella sintió culpa y ambivalencia sobre la decisión por él, de ser trasladado a una cama de hospicio y de detener las medidas de soporte vital. Hablamos sobre lo importante que era que ella siguiera lo que ella creía que él le habría dirigido. Cuando él estaba en el hospicio o estaba a punto de ser trasladado, ella dijo, ¿qué debo decirle mientras se marcha? Al hospicio, le dije, dile lo mucho que es amado y que siempre será amado. Mira, esto es muy emotivo para mí, lo siento. Fue amado en esta vida física y será amado en el próximo reino. Pregúntele si ha soñado con recibir visitas o si ha visto a otros cerca para darle la bienvenida. Al parecer no dio respuesta. Dile que dejar este cuerpo será un alivio y será en paz. Hablamos de una posible celebración en el otro lado cuando llegue. Ella lo colmó, en sus palabras, con amor por los 42 días de su vida después de la sobredosis. Murió pacíficamente como yo esperaba. Había sido una cristiana protestante conservadora, pero ahora menos rígida en sus creencias. Le preocupaba que pudiera ser castigado en el infierno por el intento de suicidio. ¿Qué ayudó a sus afligidos padres? Bueno, para empezar, a apreciar la complejidad del dolor. Caminando junto a ella como testigos de su sufrimiento, somos testigos el uno del otro en el viaje de nuestra vida, sin intentos simplistas de tranquilizarnos. No digas que sé cómo te sientes. Escuchar e informar. El padre de Jackson se sintió abrumado por el dolor y la culpa por haber estado enojado con su hijo. Discutimos por teléfono en una conversación virtual. Dije, está bien, David. La ira es una reacción natural a los comportamientos de Jackson y era realista en el contexto. Era natural sentirse culpable por su enfado. La enfermedad mental de Jackson había sido sutilmente confusa y ambigua, lo que dificultaba comprender o aceptar su comportamiento. Dije, ten compasión de ti mismo, y tu ira fue natural. Y la culpa es natural. Ten compasión de Jackson. Todos somos imperfectos. La vida es más dura para algunos. Luego hice hincapié en que amaban a Jackson y él los amaba. La ira en la relación no negaba la presencia de amor, y Jackson sabía en su alma que era amado. Entonces, ¿cómo utilicé más discusiones sobre experiencias cercanas a la muerte? Bueno, ella tenía creencias cristianas de larga data, pero ahora ambivalentes. Estaba interesada en escuchar lo que había aprendido de las historias de experiencias cercanas a la muerte. Ella no estaba tan familiarizada con esto, ya que provenía de un trasfondo cristiano más ortodoxo y no haber tenido una experiencia ella misma. Discutimos muchas características de las experiencias cercanas a la muerte y las aplicamos a Jackson. Ahora estaba libre de las limitaciones de un cuerpo mental y físicamente enfermo. Quería libertad. Quizás estaba disfrutando de nuevas vistas, aventuras y colores gloriosos nunca vistos en la tierra. Le encantaba fotografiar la naturaleza, por lo que le habrían encantado los nuevos y hermosos colores. Ella comentó, es útil considerar dónde podría estar espiritualmente en este momento. Posiblemente observó y apreció el muy atento homenaje a su celebración de la vida que se realiza al aire libre en la naturaleza. Ella leyó a su servicio, recuerda que una tumba es solo una cortina para el paraíso detrás.
líneas escritas por el poeta Rainer Maria Rilke, que resonaron con nuestra discusión sobre el velo entre esta vida y la próxima. Se había preocupado por el castigo en el infierno para Jackson. Discutimos conceptos de la vida terrenal como escuela para el alma y que la revisión de la vida en las experiencias cercanas a la muerte enfatiza una evaluación amorosa de lo que se aprendió de la experiencia de la vida en la tierra, más que un enfoque de castigo. También hablamos sobre el hecho de que he observado que la depresión puede disminuir la fe. Seguramente Dios no lo castigaría por un síntoma de depresión. Ella me dijo, todo esto es muy reconfortante. Hablamos más sobre la historia de la experiencia cercana a la muerte que sugiere que no estamos solos. Nuestras luchas no pasan desapercibidas. Hay citas bíblicas que Dios ve todo, pero estas citas pueden adquirir un significado más vibrante cuando son reforzadas por las historias de experiencias cercanas a la muerte, que indican que hay un reino espiritual y que nuestras luchas se ven, quizás por innumerables espíritus, ángeles o amigos en transición. Le dije a Mary, cuando se sintió aislada, sola y desesperada, puedes pensar que tu sufrimiento pasa desapercibido, pero las historias de ECM sugieren que tu vida podría estar en un escenario, tal vez como a Carnegie Hall, que parece vacío, pero podría haber varios miles de almas en la audiencia absolutamente animándote, gritando, estás haciendo un trabajo maravilloso, sigue adelante, sigue adelante. ¿Por qué sufrimos con excesivos desafíos extremos? Mary se preguntaba a veces si estaba siendo castigada. Nuestro viaje en la Tierra es experimentar la vida y ganar perspectivas, como sugiere la revisión de la vida. Es todo lo que le dije a Mary. Quizás Mary, con excesivos desafíos extremos, era un estudiante en el programa acelerado. Ella se iba a graduar no con el grado 12, sino con un doctorado. Este comentario trajo un reconocimiento humorístico del grado de estrés y una nueva interpretación espiritual de los desafíos médicos extremos y la angustia familiar en su vida. Sí, seguro que estaba en el programa acelerado. He utilizado las experiencias cercanas a la muerte de forma terapéutica, de otras formas al trabajar con pacientes moribundos, que se preocupan por sus propias pérdidas anticipadas. Jackie era una cristiana renacida que tenía miedo. Y voy a resumir esto muy rápidamente, que ella no vería a su esposo porque sentía que él no se salvaría porque tenía un sistema de creencias diferente. Habló con su pastor, quien estuvo de acuerdo en que no sería salvo. Habló con su médico de cabecera, pero no tuvo tiempo para solucionar eso. Entonces ella fue referida a mí. Hablamos sobre experiencias cercanas a la muerte y cómo ella necesitaba considerar pensar fuera de la caja, y que muchos cristianos cercanos habían tenido experiencias cercanas a la muerte, y que tal como ella probablemente dejó a su esposo, Dios también amaba a su esposo y podía encontrar alguna solución amorosa más allá de lo que nuestras pequeñas mentes podrían evocar sobre el cielo. A veces les digo a mis pacientes que somos como pequeñas orugas, solo vemos un poco del suelo que tenemos enfrente, no tenemos ni idea de lo que hay afuera como lo sabe la mariposa. Esto la satisfizo y murió con mayor tranquilidad sobre el futuro de su esposo. Me gustaría hablar ahora sobre el uso terapéutico de experiencias cercanas a la muerte para la ideación suicida. Hablé antes, al comienzo de esta charla, sobre la mayor incidencia de ideación suicida y suicidios relacionados con el COVID. Y es una preocupación, por lo que es importante preguntar si alguien tiene pensamientos suicidas, que la persona podría no estar en un entorno psiquiátrico. Entonces estamos viendo personas que están aisladas con COVID, en cuarentena. Estamos viendo, ya sabes, así como otros pacientes que he tenido que no estaban en entornos psiquiátricos, estaban en entornos médicos, pero tenían ideas suicidas. Confía en tu intuición. Y lo que le digo a la gente es que puede parecer que no hay esperanza, aunque la realidad no es desesperada. Puede sentirse como si lo fuera, pero la realidad es que no es inútil. Dañarse a uno mismo podría ser un desastre de efectos permanentes, por lo que probablemente sea una situación muy transitoria o un estado de ánimo transitorio. Si no estás seguro, envía a la persona al departamento de emergencias o llame al 911. Les cuento a los pacientes que tienen tendencias suicidas sobre las experiencias cercanas a la muerte
y que estos miles de relatos sugieren que existe un reino espiritual, que somos conocidos y amados de manera muy personal, que nuestras vidas importan y tienen un propósito y significado individuales. Amar a los demás es lo más importante. A un padre que pensó en suicidarse le dije, tus hijos necesitan saber que son amados. Ellos te necesitan. Salir temprano puede enviar un mensaje de por vida de que no valía la pena vivir por ellos, que no se les valora lo suficiente. Hablo de las posibles consecuencias del suicidio, de tal vez tener que rehacer el dolor o los desafíos de la vida. Si a uno le quitan la vida prematuramente, digo, ¿qué pasa si llegas al otro lado y dices, oh no, todavía soy consciente, he cometido un error, pero es muy tarde? Ahora hay una historia de una mujer que se disparó a sí misma en el pecho y se enteró de que tuvo una experiencia cercana a la muerte y se enteró del otro lado, que si se quedaba en el otro lado tendría que hacerlo, revivir todo ese dolor comenzando desde el principio. Y ella no quería seguir adelante desde allí. Y así concluyó, no me ahorraría ningún dolor y no quería tener que pasar por todo eso de nuevo. Hablé de esa historia con una paciente mía que había estado teniendo, Lara, que había estado teniendo pensamientos suicidas. En la siguiente cita dijo que había tenido alguna ideación suicida fluctuante, pero que mis comentarios sobre esta otra mujer habían tenido tal impacto que no se atrevía a pensar en actuar de acuerdo con esos pensamientos. No quiero volver a pasar por todos estos problemas. Por lo tanto, es importante enseñar sobre las experiencias cercanas a la muerte a los pacientes en situaciones de emergencia, hospitalarias y ambulatorias, y luego en las clínicas de prevención del suicidio. Pero ciertamente enfatizo que sí, creo que hay otro ámbito, y eso es lo que indican estas historias, pero que no debemos tomar prematuramente, que parece haber un plan establecido y se supone que debemos lograrlo. Ciertas cosas de este lado en esta vida terrenal. Trato de dar esperanza. Eso. Y por ejemplo, incluso con la enfermedad terminal, dijo una madre, cada día puedo vivir más. Es un día más que mis hijos tengan una madre. A menudo les he dicho esa cita a mis pacientes. La madre que dijo eso fue madre en uno de mis grupos de cáncer metastásico hace muchos años. Tuvo 3 hijos pequeños y falleció. Pero ella estaba decidida a vivir todo el tiempo que pudiera. Y le he dicho esa cita a tantos pacientes desde entonces para recordarles que tienen un propósito en la vida, mientras estén vivos. Todavía tienen un propósito para estar viviendo. Incluso con la enfermedad terminal, un padre puede demostrar que es un héroe para los niños, como su legado. Nuestras acciones importan. Cada día adicional vivido puede ser suficiente para un nuevo medicamento, o cura los antidepresivos también puede ayudar a aumentar la resiliencia, a menudo en unos pocos días, por lo que también lo consideraré. Entonces, avanzando, podemos usar las experiencias cercanas a la muerte para promover el desarrollo espiritual y subrayar la posibilidad de un propósito mayor en la vida, en un contexto más amplio para comprender el sufrimiento de uno. Hay ramificaciones de experiencias cercanas a la muerte en la terapia, de la terapia de experiencias de muerte compartidas, terapias basadas en la reencarnación, donde las personas han pasado la regresión de la vida y la regresión entre vidas. Hay enfoques de terapia de comunicación de la vida después de la muerte. Entonces, creo que todos estos han surgido del interés de las experiencias cercanas a la muerte. Brian Weiss, psiquiatra, ha escrito sobre la regresión a vidas pasadas y Linda Bachman, psicóloga, lo ha hecho. Y la gente usa la hipnosis clínica en estos casos, con atención enfocada para lograr un estado transrelajado y luego recordar vidas pasadas y lecciones aprendidas. La comunicación inducida después de la muerte también ha sido una nueva terapia que ha ganado cierto interés, en la que el terapeuta usa técnicas EMDR y sonido Hemisync, y las personas pueden tener de repente la sensación de ver a sus seres queridos fallecidos. Los mecanismos no se comprenden completamente. No sé si el lóbulo frontal está abrumado y otras partes del cerebro se vuelven más activas en el procesamiento. No lo sabemos completamente, pero la gente ha encontrado que esto es muy útil. Por eso lo menciono ahora, con estas referencias en mi diapositiva. Bueno, finalmente, tenemos que enseñarle a la gente sobre las experiencias cercanas a la muerte. A veces, ECM se considera un tema tabú.
No es un tema habitual en las facultades de medicina y la formación en cuidados paliativos en los programas de psiquiatría. No se trata de un trauma, ni un asesinato en situaciones de emergencia, ni en conferencias médicas o rondas educativas médicas. De hecho, el tema era apenas evidente en una biblioteca de cuidados paliativos que miré. Los libros trataban en un 98% del dolor, la pérdida, la finalidad de la muerte. Bueno, ¿por qué ha sido un tema tabú? ¿Existe el temor de que sea políticamente incorrecto hablar de religión o espiritualidad en la medicina? Quizá la idea equivocada de que se trata de proselitismo religioso, a pesar de que es un fenómeno clínico experimentado común. Puede existir el temor de que no se comprenda científicamente y por lo tanto debe ignorarse. Se desconoce que se trata de una experiencia profunda, que tiene consecuencias psicológicas y espirituales y que puede utilizarse para ayudar a los pacientes. ¿Es la falta de enseñanza al respecto una forma de incompetencia médica? Una noche me llamaron a la sala de la libra de cuidados y había 2 pacientes jóvenes ansiosos. Tenían miedo a morir. Estaban ansiosos por el pánico. Les dieron Ativan y la persona de cuidados espirituales les dijo que se concentraran en la respiración. Bueno, uno de los pacientes había aumentado la ansiedad, un ataque de pánico que pronto dejaría de respirar. Así que empeoró las cosas. No hubo una sola mención de experiencias cercanas a la muerte. Principalmente se utilizó Ativan para aliviar su ansiedad. Le hablé sobre experiencias cercanas a la muerte y ella se relajó. Fue increíble que ella dirigiera gracias por venir. Inicialmente dijo, bueno, solo unos minutos, pero luego dijo, quédate un poco más, cuéntame más. Entonces, hay muchos beneficios que podemos ofrecer a los pacientes al enseñar sobre experiencias cercanas a la muerte. No retenemos otros tratamientos cuando tienen beneficio. Retener información sobre el tema de la experiencia cercana a la muerte es en realidad una forma de incompetencia médica, si el sufrimiento pudiera reducirse, si simplemente hablamos de ello. Se puede obtener educación sobre las experiencias cercanas a la muerte en el sitio web de IANS, y hay videos recomendados. La experiencia cercana a la muerte, lo que los profesionales médicos necesitan saber, un video de vida después de la vida basado en el libro del Dr. Raymond Moody, Afterlife, de Paul Perry. Todos podemos hacer nuestra parte. Las ondas salen a los profesionales de la salud que están observando. Deberíamos llevar la enseñanza de experiencias cercanas a la muerte en todos los entornos médicos, escuelas de medicina y programas de residencia. Sin embargo, no necesitamos ser parte de una profesión de atención médica para difundir el mensaje de que no se debe temer a morir. La conciencia de las experiencias cercanas a la muerte es una forma de presentar el tema de la muerte y reducir el miedo a morir de una manera intrigante y esperanzadora. Y como dijo una mujer moribunda, me siento un poco ansiosa, pero siempre estoy un poco ansiosa cuando comienzo un nuevo viaje. Y me gustaría terminar con una cita del psiquiatra, el Dr. George Ritchie, quien había tenido su propia experiencia y dijo que la muerte no es más que una puerta para llegar al otro lado. La vida es eterna. Y con eso, me gustaría terminar mi charla y les agradezco por su tiempo e interés. Thank you very much. Muchas gracias, Elaine. Y mucha gente habla sobre NDES, pero estamos muy agradecidos porque comparta su vasta experiencia clínica en NDES, y en particular su enfoque del uso de la conciencia de NDES para pacientes que atraviesan crisis físicas o emocionales, porque esto da sentido útil al final, sentido terapéutico al final, y esto es muy útil. Estoy seguro de que mucha gente de nuestra audiencia se inspirará con los ejemplos, por las experiencias que trajo a través de su conferencia. Y solo podemos agradecerle hasta cierto punto su gran contribución al programa de este evento. Muchas gracias. Esta ha sido una experiencia valiosa que trajo el uso del NDES como terapéutico. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Y agradezco esta oportunidad de hablar. Y quiero
recalcar que cualquiera puede enseñar a otros sobre estas experiencias. No es necesario ser un profesional de la salud. Gracias.